Ayudé a mi vecina desde el primer día, hasta que entendí por qué mi esposo siempre tenía tiempo para ella. La vecina llegó un martes por la tarde, con un camión de mudanza demasiado grande para la casa que acababa de alquilar y 4 niños que parecían no tocar el suelo ni un segundo. Yo estaba cerrando pedidos de mi tienda online cuando los vi desde la ventana, cajas mal apiladas, mochilas abiertas, uno llorando, otro corriendo hacia la calle sin mirar. Pensé, sin analizar demasiado, que debía estar sola o, como mínimo, completamente desbordada. No tardé en salir. No porque me creyera especialmente buena persona, sino porque reconozco el caos cuando lo veo. Yo también había pasado por momentos así, aunque menos visibles. Le llevé agua, le pregunté si necesitaba algo, le ofrecí que el más pequeño entrara a casa un rato mientras ella organizaba lo básico. Me dio las gracias más veces de las necesarias. Tenía esa mezcla de alivio y vergüenza de quienes no quieren deberle nada a nadie, pero ya no pueden solos. Y así empezó todo. De la forma más normal posible. Con el tiempo entendí su dinámica, los niños mayores casi siempre estaban fuera, escuela, actividades, a veces con su padre. El pequeño era el único que realmente quedaba con ella durante el día. Por eso terminó pasando tantas horas en mi casa. A veces jugaba con mi hijo. A veces dormía siesta en el sillón mientras yo preparaba pedidos o embalaba cajas en el comedor. No lo veía como una carga. Lo veía como ayuda entre mujeres que intentan sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. Ella y yo no éramos amigas íntimas. No compartíamos secretos profundos ni largas charlas nocturnas. Era una cercanía práctica. Funcional. Cafés rápidos en la acera. Mensajes cortos. ¿Puedes quedarte con mi hijo 10 minutos más? ¿Te importa si lo recojo un poco tarde? Nada que levantara sospechas. Nada que pareciera peligroso. Mi esposo la conoció así. Como la vecina nueva. Como la mamá del niño que a veces se quedaba en casa. Como alguien a quien, según él, había que echarle una mano. Él trabajaba fuera todo el día. Horarios largos, reuniones, tráfico. Yo nunca dudé de eso. Nunca tuve razones para hacerlo. Nuestra vida no era perfecta, pero era estable. Teníamos un hijo, una rutina, planes sencillos. No vivíamos pegados el uno al otro, pero tampoco distantes. O eso creía. El día que algo empezó a romperse no fue especial. No fue una fecha marcada. Fue una salida rápida, sin maquillaje, sin pensar demasiado. Tenía que llevar unos paquetes y, como la vecina tenía una cita médica, me llevé también a su hijo pequeño. Mi hijo iba atrás, hablando de algo que no recuerdo. Yo iba pensando en pendientes. Cuando doblé la esquina del estacionamiento cercano, lo vi. Primero reconocí el auto. El de mi esposo. Aparcado donde no debía estar a esa hora. Sentí una incomodidad leve, casi absurda. Pensé que tal vez había salido antes del trabajo. O que había cambiado de ruta. Nada grave. Nada definitivo. Luego la vi a ella. No saltó del auto. No se despidió desde lejos. Bajó del asiento del copiloto con naturalidad. Cerró la puerta sin prisa. Se inclinó hacia la ventana. Sonrió. Él dijo algo que no escuché. Ella apoyó la mano en el marco del auto, demasiado cerca, demasiado cómoda, demasiado íntimo. No hubo beso. Pero hubo algo peor, una familiaridad tranquila, doméstica, que no se construye en días. Mi hijo habló desde atrás. Mamá, ¿papá está ayudando otra vez a la vecina? No supe qué responder. Arranqué antes de que nos vieran. El corazón me latía rápido, pero no de rabia. De confusión. De esa confusión peligrosa que busca excusas antes que verdades. Me dije que quizá coincidieron. Que tal vez ella necesitaba un favor. Que yo estaba exagerando. Que no podía sacar conclusiones por una escena vista desde lejos. Eso fue lo que me repetí ese día. Y el siguiente. Hasta que, 2 días después, vi algo que ya no dejaba espacio para explicaciones. Y entendí que lo del estacionamiento no había sido una coincidencia. Había sido una advertencia.
Actualización 1. Después de lo del estacionamiento hice lo que muchas hacemos cuando una verdad se asoma antes de tiempo, la empujé hacia atrás. No porque fuera ingenua, sino porque todavía no estaba lista. Cuando una imagen amenaza con romper una vida entera, la mente busca grietas por donde escapar, y yo encontré varias. Me repetía que quizá él solo la había llevado a una cita médica. Que el gesto que interpreté como cercanía era solo confianza entre vecinos. Que mi incomodidad tenía más que ver conmigo que con ellos, el cansancio, el trabajo desde casa, el estar demasiado tiempo sola. Seguí con mi rutina. Preparé desayunos, respondí pedidos, llevé paquetes, volví con el olor del cartón y la cinta todavía pegado a las manos. Él llegaba por la noche, hablaba de trabajo, se quejaba del tráfico. Nada en su tono parecía una confesión. Nada en su mirada parecía cargado de culpa. Eso me tranquilizaba, y me inquietaba al mismo tiempo. La vecina, en cambio, estaba demasiado presente. Más que antes. Me escribía para saber si el niño había comido, si había dormido bien, si podía pasar a buscarlo más tarde. No noté nervios. No noté distancia. Y eso, lejos de calmarme, empezó a incomodarme. Porque si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho exactamente lo contrario. 2 días después, sin planearlo, dejé de huirle a la incomodidad. La vecina pasó a buscar a su hijo. Se quedó unos minutos más de lo habitual. Habló del clima, de las noticias, de cualquier cosa que no importaba. Yo la escuchaba con una atención distinta. No buscando pruebas, sino grietas. Cuando hizo ademán de irse, le pregunté, con un tono tan neutro que ni yo misma lo reconocí. Oye, ¿desde cuándo mi esposo te está ayudando tanto? Se quedó quieta. No se rió. No preguntó, ¿por qué? No fingió no entender. Solo bajó la mirada, avergonzada. Ese gesto, mínimo, fue más contundente que cualquier escena explícita. No quería que te enteraras así, dijo, casi en un susurro. No era mi intención hacerte daño. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí. No rabia, sino una dolorosa claridad. Entonces dime, respondí, ¿cuál era tu intención? Abrió la boca. La cerró. Se frotó las manos, nerviosa y dejó salir todo. Las cosas, se fueron dando, dijo. Yo estaba sola, él empezó a ayudarme, a estar presente, no supimos cómo parar. No levanté la voz. No hizo falta. ¿Sabes qué es lo más bajo de todo esto? Le dije. No que te enamoraras. No que tomaras malas decisiones. Es que aceptaras mi ayuda, entraras a mi casa, dejaras que cuidara a tus hijos, mientras te acostabas con mi esposo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no me generó una gota de compasión. Yo nunca quise que esto pasara así, dijo. ¿De verdad? Claro que sí, respondí. ¿Por qué pasó así? Y seguiste viniendo. Seguiste escribiéndome. Seguiste usando mi bondad como cobertura. No contestó. No pudo. Puedes irte, añadí. Ya hiciste suficiente aquí. Se fue sin despedirse. Esa noche, cuando mi esposo llegó, no le pregunté nada. Cuando llegó esa noche, no entró como siempre. Caminó despacio. Dejó las llaves sobre la mesa sin hacer ruido. No preguntó por la cena. No me miró de inmediato. Se notaba que ya sabía. Me senté frente a él. Ya hablé con ella. No fingió sorpresa. ¿Qué te dijo? Preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Ahí entendí que no venía a explicarse. Venía a medir el daño. Lo suficiente, respondí. Y no voy a entrar en detalles. No estoy buscando versiones. Estoy terminando esto. Intentó decir que no era tan simple. Que todo se había mezclado. Que nadie planeó nada. No, lo interrumpí. No intentes hacerlo confuso ahora. Confuso sería asumir lo que hiciste. Esto es simple, mentiste, elegiste, y usaste mi confianza para hacerlo más fácil. Bajó la mirada. No negó.
No confesó. Ese silencio fue su forma de aceptar que ya no había nada que salvar. No puedes quedarte acá, dije. No esta noche. No mañana. Levantó la vista, sorprendido. ¿Me estás echando? Te estoy devolviendo tus decisiones, respondí. Este lugar dejó de ser tuyo cuando decidiste traer otra historia encima de la nuestra. No discutió. La vergüenza y la tristeza se le notó en los hombros, en la forma en que respiró hondo antes de hablar. Voy a ir a casa de mis padres, dijo finalmente. Asentí. Llévate tus cosas básicas. El resto lo vemos después. Se fue sin despedirse. No miró atrás. Cuando cerré la puerta, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más extraño, orden. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez desde que todo empezó, cada cosa estaba en el lugar que le correspondía. La duda se había terminado. Y con ella, cualquier espacio para que la mentira siguiera viviendo en mi casa. Actualización 2. Los días siguientes fueron extraños, no por lo que pasó, sino por lo que dejó de pasar. El teléfono ya no vibraba a cada rato. No había excusas nuevas, ni intentos desesperados de explicación. Él se había ido a casa de sus padres y, con eso, el ruido bajó. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía que convivir con la mentira a diario. Yo seguía despertando temprano. Preparaba desayunos. Llevaba a mi hijo a la escuela. Respondía a pedidos de la tienda. La rutina volvió antes que las emociones, como si el cuerpo supiera que no podía derrumbarse todavía. Había cosas que resolver. Cuando hablamos por primera vez después de que se fue, no fue para discutir la relación. Fue para hablar de lo inevitable, el divorcio, la parte monetaria y la custodia. Tenemos que ordenar esto, le dije. Por nuestro hijo. Asintió del otro lado de la línea. Sonaba cansado. Más chico. Ya no tenía el tono seguro con el que solía justificarlo todo. No pedí explicaciones. No pedí disculpas. Pedí que todo fuera claro. Le dije que quería quedarme en la casa. No como castigo, sino porque era el espacio estable para nuestro hijo. Su escuela estaba cerca. Su rutina estaba ahí. Cambiarlo todo, además de la separación, me parecía injusto para él. No discutió eso. Hablamos de la pensión. De los gastos. De lo que implicaba criar a un niño sin vivir juntos. Le mostré números y escuchó en silencio. Preguntó poco. Aceptó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando empecé a notar algo. No lo dijo directamente, pero el dinero ya no le alcanzaba igual. Comentarios sueltos. Pausas largas. Frases como, tendré que ajustar algunas cosas, o, no pensé que todo fuera a ser así. No eran quejas. Eran grietas, pero no sentí pena. La compensación salió casi sola, sin que yo tuviera que insistir demasiado. No por venganza, sino porque hubo daño. Porque hubo mentira sostenida. Porque hubo una relación paralela construida mientras yo sostenía la casa, la crianza, la normalidad, e incluso cuidaba a uno de los hijos de su amante. No era un premio. Era un reconocimiento de algo que se rompió sin mi consentimiento. Cuando firmamos los primeros acuerdos, lo vi distinto. No derrotado. Pero sí desarmado. La relación con la vecina seguía, lo sabía aunque no me lo dijera. No necesitaba confirmación. Ella seguía viviendo al lado. Bastaba abrir la puerta de casa para sentirlo. Eso fue lo que más me incomodó. Cruzarme con ella en la acera. Escuchar a sus hijos jugar. Ver a su niño, el mismo que había dormido en mi sillón, que había compartido meriendas con mi hijo, mirarme sin entender nada. No sentía rabia hacia él. Sentía pena. Una pena seca, incómoda, que no sabía dónde poner. A veces, él me escribía mensajes que no hablaban directamente de nosotros, pero flotaban alrededor. Quizá podríamos hablar con más calma. Esto no tendría que haberse vuelto tan definitivo. Tal vez, cuando todo se acomode. No decía, volver. No decía, arreglarlo.
Pero lo insinuaba, como quien deja una puerta entreabierta por si el frío aprieta demasiado. No respondí. Porque ya no estaba dispuesta a ser el lugar seguro al que regresar cuando todo lo demás empezara a fallar. Con el paso de las semanas, la presión económica que él traía, se hizo más evidente. No como tragedia, sino como realidad. Ajustes. Cambios. Renuncias pequeñas que se van acumulando. No sentí satisfacción al notarlo. Sentí distancia. Porque yo no estaba buscando que él cayera. Estaba asegurándome de no caer yo. La casa se volvió más silenciosa, pero también más clara. Ya no había dobles discursos ni explicaciones a medias. Mi hijo dormía tranquilo. Yo también, aunque no siempre sin pensamientos. Una noche, mientras cerraba la computadora después de terminar pedidos, me di cuenta de algo que me sorprendió: no me sentía culpable. No por pedir lo que pedí. No por quedarme con la casa. No por exigir lo justo. Había hecho lo que correspondía. Ni más. Ni menos. Y aunque él todavía no lo entendiera del todo, yo sí sabía algo con absoluta certeza. No estaba castigándolo. Estaba protegiendo lo único que nunca había dejado de ser real, mi hijo, y mi dignidad. Actualización 3. Los días empezaron a ordenarse de una manera extraña, casi incómoda. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no había nada que fingir. Él se había ido a casa de sus padres y la casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía mía. Silenciosa, sí. Pero limpia de versiones ajenas. El vecindario también cambió de forma sutil. Nadie dijo nada de frente, pero se notaba. Las miradas duraban un segundo más. Los saludos eran correctos, pero distantes. La vecina dejó de aparecer en las áreas comunes. Ya no llevaba a los niños al parque a la misma hora que todos. Cuando coincidíamos de lejos, bajaba la mirada. No había confrontación, pero sí algo peor: desaprobación silenciosa. Era un barrio donde los valores familiares pesaban, y aunque nadie sacara conclusiones en voz alta, todos parecían haber entendido lo suficiente. Él seguía cumpliendo con lo acordado. Puntual. Correcto. Cada vez más cuidadoso con el dinero. Se notaba que la nueva realidad le estaba pasando factura. No lo decía directamente, pero se filtraba en comentarios sueltos, en preocupaciones que antes no existían. Yo no sentía satisfacción por eso. Sentía confirmación. Las decisiones tienen peso, incluso cuando uno intenta convencerse de que no lo tendrán. Una tarde, me escribió. No para hablar de nuestro hijo. No para coordinar nada práctico. Para tantear. Las cosas no están saliendo como pensé. No es tan simple. Quizá tomamos decisiones demasiado rápido. Leí los mensajes sin apuro. Ya conocía ese tono. No era arrepentimiento. Era incomodidad. La que aparece cuando la vida nueva no cumple lo que prometía. Le respondí. Si vas a escribir, sé claro. No voy a interpretar silencios ni frases a medias. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, fue más directo, pero no más valiente. Esto no era lo que imaginé. Ser padrastro no es fácil. Todo se volvió más pesado de lo que pensé. Esperó. Yo también. Finalmente, escribió lo que venía esquivando desde el principio. Si me dices que la deje, la dejo. Por ti. Por nuestro hijo. Ahí entendí que todavía no había entendido nada. Le respondí sin levantar el tono, sin rabia, sin dramatismo. No voy a decirte que dejes a nadie. Eso era algo que debiste pensar antes de siquiera empezar algo. Yo no soy un plan B ni una salida cuando la vida que elegiste se complica. Intentó justificarse. Dijo que estaba confundido. Que no todo había sido como parecía. Que había errores. No seguí esa conversación. Solo le dejé claro lo único que importaba. Lo nuestro terminó cuando decidiste mentir y construir otra vida mientras yo sostenía la nuestra. No intentes ahora poner en mis manos una decisión que ya tomaste solo. No respondió enseguida. Y cuando lo hizo,
ya no habló de volver. Ahí supe que, por primera vez desde que todo empezó, me estaba escuchando de verdad. Esa noche, mientras cerraba la casa y revisaba que mi hijo estuviera dormido, entendí algo con una calma que me sorprendió. No había ganado nada, pero tampoco había perdido. Había salido intacta de una historia que pudo haberme roto si me quedaba esperando que otros eligieran bien por mí. Y eso, aunque no se vea desde afuera, también es una forma de justicia. Actualización final. No me volví desconfiada. Tampoco fría. Lo que cambió no fue mi capacidad de amar, sino el lugar desde donde iba a hacerlo en adelante. Durante un tiempo pensé que una traición así te endurece, te vuelve incapaz de volver a creer. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que ocurrió fue más silencioso. Me ordené. Aprendí a poner límites donde antes había concesiones. A entender que amar no es aguantar, sino elegir sin perderse y a tener cuidado a quien le abro las puertas de mi casa. Mi vida empezó a acomodarse sin ruido. La casa volvió a ser un hogar. Mi hijo recuperó rutinas, risas pequeñas, seguridad. Yo también. Mi tienda siguió creciendo, sin prisa, pero con firmeza. Tomé decisiones que antes postergaba por miedo a incomodar, y dejé de explicarme. Él apareció una última vez, semanas después. No con reproches ni reclamos, sino con una frase corta, torpe, como dichas desde la costumbre más que desde el amor. Dijo que ya no estaba con ella. Que había sido un error más grande de su vida. Que quizá todavía podíamos intentar algo, por lo que habíamos sido. No lo dejé terminar. No levanté la voz. No discutí. No recordé nada. Solo dije que no. No porque estuviera dolida, sino porque ya no estaba disponible para versiones tardías ni arrepentimientos cómodos. No volvió a insistir. Con el tiempo entendí que no necesitaba convertir lo que pasó en una lección grandilocuente ni en una promesa eterna. No tenía que demostrar nada. Solo seguir viviendo desde un lugar más consciente. Hoy no camino con miedo, pero tampoco con los ojos cerrados. Aprendí a reconocer el silencio que protege y el que esconde. A distinguir entre compañía y presencia. Entre ayuda y conveniencia. No perdí una familia. Me saqué de una historia donde yo era la única sosteniendo la normalidad. Y si el amor vuelve a aparecer algún día, será bienvenido. Pero esta vez, intentaré no entre sin que yo sepa exactamente a quién estoy dejando pasar.